contentos porque el Señor nos ha permitido llegar a este nuevo sábado, llegar a este día de descanso. Mi hermanita Luisa, buenos días. De llegar a este sábado hermoso para poder estar en su presencia. Hoy, así que hoy, no, como es sábado, hoy nos podemos quedar aquí hasta las 10 de la mañana, todos juntos compartiendo acerca del gran amor de nuestro Dios y de la bendición que Él tiene para nosotros, porque pues está pendiente el tema de ayer, así que hoy tenemos que hacer 2 por 1, ¿les parece? Amén. No se crean, vamos a terminar Sí, bien. hermanita. Sí, hermanita, feliz de escucharla, de escuchar ese mensaje tan hermoso de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias al Señor que nos deja, ¿verdad?, conocer su palabra y que nos deja estar cerca de Él. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos de una manera muy breve para pedir la bendición de nuestro Dios al abrir su palabra, y ustedes que tienen allí la posibilidad de tener su Biblia, les pido que la abran en el capítulo 6 de Efesios, que es donde hemos estado haciendo nuestro estudio durante esta semana. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amante Padre Celestial, tú que eres tan bueno, tan bello y tan maravilloso, que te derramas en misericordia y bondad por nosotros, te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos permitas abrir tu palabra, que tú nos permitas tener la dirección de tu Espíritu Santo para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y transformar nuestros pensamientos. Lo rogamos en el amor de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6. Hoy quiero leer con ustedes los versículos 17. El versículo 17 tiene 2 componentes finales de esta armadura que Pablo ha venido explicando a lo largo de estos versículos anteriores, a lo largo del versículo 14, 15, 16 y ahora el versículo 17. El versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad pues el yelmo, que no es otra cosa que el casco, ¿verdad? Este casco que pones en tu cabeza para proteger la cabeza, el yelmo y la espada en el tiempo de los romanos, hoy por hoy el arma del soldado. Entonces Pablo dice, la armadura termina hablando de el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Les voy a presentar a mi amiguito. Este amiguito se llama Cerebrín. Y quiero presentarles a mi amigo el cerebro porque día a día parte de mi trabajo tiene que ver con el cerebro, ¿verdad? Tiene que ver con lidiar con pacientes, con personas que tienen dificultades emocionales, que tienen problemas familiares, que tienen problemas de conducta, esos chiquitos que tienen problemas de conducta. Y gracias a mi trabajo he podido descubrir cuán poderoso es este órgano que nosotros tenemos aquí, justamente protegido por este cráneo, por esta bóveda craneal, este cerebro, este órgano que es el rey, ¿verdad?, de todos los órganos que tiene nuestro cerebro. Podemos vivir sin un riñón, podemos vivir sin medio hígado, podemos vivir a lo mejor sin páncreas, podemos vivir sin vesícula, podemos a veces vivir sin alguna parte de los intestinos, con medio estómago, pero es muy complejo podemos incluso vivir con un pulmón colapsado, o con un corazón que falla, pero si tenemos un cerebro enfermo, si tenemos un cerebro que no funciona, pues nada de los otros órganos van a funcionar. Así que este amiguito, nuestro amiguito Cerebrín, es muy, muy importante en nuestra vida, porque él
controla, regula no solo nuestra vida, no solo que nuestros órganos internos puedan funcionar, no solamente regula que el corazón funcione bien, que el hígado, que los riñones, que el cuerpo, que los músculos, que los nervios, sino que regula también nuestras hormonas, nuestras emociones y por lo tanto también es el armador de nuestros pensamientos. Todo radica en este amigo que es el cerebro. Tal vez por eso, no tal vez por eso, estoy cierta de eso, cada vez que me pongo a analizar el cerebro y que busco información para el programa de El Rincón de las Emociones en el radio, para los niños, siempre que busco información me admiro más de cuántas maravillas Dios creó con tanto detalle en nuestro cerebro, que ustedes no imaginan tantas cosas hermosas que Dios ha creado, tantas cosas maravillosas que el cerebro es capaz de hacer. Una de ellas es que dentro de este cerebrito, el Señor puso en nosotros, perdón, el Señor puso dentro de nosotros, dentro de nuestro cerebro, una parte de nuestro cerebro está diseñada para conectarse directamente con el cielo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos colocamos en una posición de meditar en Dios, el cerebro se regenera. Literalmente, los estudios de neuroimagen han descubierto que nuestro cerebro se regenera porque cuando entra en contacto con esa divinidad, con esa deidad, el cerebro entra en un estado de calma, en un estado de paz que le permite regenerarse. Entonces, eso nos deja saber, eso y muchas otras cosas nos dejan saber que Dios nos diseñó y que nos diseñó para estar en contacto con Él. Nos diseñó para estar dependientes de Él. El mundo de verdad que enloquece, mis hermanos. Las personas enloquecemos cuando no estamos en permanente relación con Dios. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, de verdad que podemos llegar a enloquecer, porque nuestro cerebro fue diseñado para estar conectado con el cerebro de Dios. Por eso el apóstol Pablo en esta epístola a los Efesios, en esta armadura, no pudo dejar pasar lo importante que era para los soldados romanos en aquel entonces y para los soldados hoy mismo, el tener puesto un casco que le permitiera proteger su cabeza. Nosotros podríamos tener todas las otras partes de la armadura, pero si tenemos la cabeza expuesta, estamos en verdadero peligro. Nuestra mente dijo Salomón en el proverbio, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y sabemos que cuando Salomón habla del corazón, realmente se está refiriendo a la mente. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente porque de ella mana la vida. Dicen los expertos en psicología que nosotros somos lo que pensamos. Es decir, si yo pienso permanentemente que soy una mala persona, tarde o temprano termino por convertirme en una mala persona porque mi cerebro no puede convivir con un pensamiento con una conducta que esté contraria a un pensamiento. De la misma forma, yo no me puedo decir buena persona y hacer actos contrarios a ser una buena persona porque mi cerebro tarde o temprano terminaría por colapsar diciendo que no puede seguir viviendo esta mentira. Y muchas veces cuando tenemos conductas hipócritas, tarde o temprano todo sale a la luz porque nuestro cerebro
no puede guardar una mentira tan incongruente por mucho tiempo. Nuestro cerebro tiene la capacidad de mantenernos congruentes. Si nosotros somos, tenemos que actuar en relación a lo que somos, porque nuestras conductas son el producto de nuestros pensamientos. Dicho esto, lo que Pablo está diciendo es, ustedes tienen que cuidar permanentemente sus pensamientos. Permanentemente ustedes necesitan proteger lo que piensan. Tienen que proteger a qué le dan cabida en esa cabecita. Porque esos pensamientos a los que ustedes les dan cabida, esos pensamientos crecen y se invaden nuestro cerebro y tarde o temprano van a terminar por manifestarse en conductas. Por eso, en otra epístola, en otra de las cartas de Pablo, cuando él habla de la tentación, él dice, cuiden que sus pensamientos no se queden mucho tiempo en la cabeza. Cuando la tentación llega, la tentación en sí misma no es pecado. Pero cuando nosotros dejamos la tentación dar vueltas en la cabeza y vueltas en la cabeza, empezamos a dar ese segundo paso que ya no tiene que ver con la tentación, sino tiene que ver con la planeación de la conducta. ¿Cómo puedo yo hacer esto que no debo hacer? Pero ¿cómo lo puedo hacer para no tener ninguna consecuencia? Y empezamos entonces a planear. Y ahí viene un acto de pensamientos repetitivos, de estar con ese dándole vuelta en la cabeza, cómo puede ser, y entonces terminamos ejecutando aquella tentación que se nos había presentado. De la misma forma, nosotros muchas veces, y créanme que me encuentro con muchas personas en esas dificultades, en este camino profesional que el Señor me ha permitido tener, muchas veces tenemos personas o somos personas que le damos la vuelta a pensamientos negativos y estamos dale y dale al mismo pensamiento, dándole vueltas a pensamientos de por qué mi esposo no está, por qué se fue con la otra, por qué no me quiere a mí, por qué me pasan cosas a mí, por qué yo no tengo trabajo, por qué todo me está afectando a mí. Pensamientos negativos permanentemente dándole vuelta a la cabeza y estamos una y otra vez con ese pensamiento vuelta y no hacemos ningún esfuerzo físico, ningún esfuerzo mental por quitarnos ese pensamiento. Ese pensamiento tarde o temprano se va a reflejar en una conducta inadecuada, se va a transformar en un trastorno, en una depresión, en una angustia, en una ansiedad que nos va a enfermar. Por eso es que parte de la armadura del soldado tiene que ver con que nosotros cuidemos nuestros pensamientos, que no le demos cabida a malos pensamientos. Los malos pensamientos, mis hermanos, no provienen de Dios. Los pensamientos repetitivos que son sanos son aquellos que nos producen paz y que nos producen calma. Dios no coloca en nosotros pensamientos, incluso cuando Él pone en nosotros de su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo nos redarguya de pecado, es decir, para que nos haga conciencia de pecado. Esa sensación de reconocer mis culpas, de reconocer mis pecados, nos conduce a una sensación de paz. Cuando no nos produce esa paz, la mayoría de las veces es porque no proviene específicamente de un trabajo del Espíritu Santo sobre nosotros. Y si nosotros estamos dándole cabida a esos pensamientos negativos, estamos rechazando la voz del Espíritu Santo que nos viene a traer calma y paz. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que pensamos. Tenemos que tener mucho cuidado con dar
cabida a esos pensamientos y, como les decía, no dar un esfuerzo, no tener un esfuerzo por deshacernos de esos pensamientos. Cuando nosotros tenemos este tipo de conducta, cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos que nos invaden, tenemos que tener la voluntad para rechazarlos en el nombre de Jesús, para clamar a Jesús para que se deshaga de estos pensamientos, para echarlos fuera completamente, para quitarles el poder a esos pensamientos. Así que si usted está pasando por una situación que le está angustiando demasiado, que le está quitando el sueño, que está teniendo problemas para deshacerse de malos pensamientos, clame al poder de Jesús para que con su poder, así como Él pudo echar fuera los demonios cuando estuvo en esta tierra y pudo mandar a esos demonios, a ese hato de cerdos, así el Señor puede venir y deshacernos. Podemos usar su poder para deshacernos de nuestros malos pensamientos. Es más, no podemos, debemos usar su poder para deshacernos de nuestros malos pensamientos. Ahora bien, nuestros pensamientos se forman gracias a nuestras creencias. A ver, anótelo. Nuestros pensamientos se forman gracias a nuestras creencias. Lo que quiere decir es que el cerebro no tiene voluntad propia, él no desarrolla información por sí sola, sino que él recibe la información de fuera. El cerebro recibe la información de lo que está fuera. Lo recibe como, dice la señora Juan, a través de las ventanas del alma, que son los sentidos. Nuestro cerebro aprende y recibe la información a través de lo que nosotros le damos, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos, con lo que comemos, con lo que olemos, con lo que tocamos. Toda esa información le llega a nuestro cerebro y es como él tiene su banco de datos. Así que la pregunta que viene aquí inmediatamente es, si usted está lidiando con muchos pensamientos negativos, si usted está lidiando con mucha depresión y tristeza, usted tendría que preguntarse, ¿de qué estoy alimentando a mi cerebro de tal forma que él no puede pensar en otra cosa? Se lo explico de la siguiente manera. Si usted está pasando por un proceso de depresión, pero aunado a eso, usted está viendo la novela, usted está viendo las noticias permanentemente, usted está leyendo por internet todas las tragedias mundiales, si usted está escuchando la música esa que está golpeadora de por qué me dejaste y por qué te fuiste y me abandonaste, si usted está con todo eso alimentándose, es muy difícil o será muy difícil que usted pueda salir de esa depresión, porque su cerebro está recibiendo información que no le permite coger ningún salvavidas para salir de esa depresión. Entonces, lo que en grandes rasgos nos está diciendo Pablo cuando dice, tomen el yelmo de las salvaciones, pónganse un casco que les proteja de toda la información, que proteja su cerebro para que no lo llenen de información vacía, sino que puedan ustedes alimentar su cerebro de aquello que los va a conectar con la atmósfera del cielo. Déjenme leerles una porción de lo que dice este libro como que hemos estado usando durante esta semana. Dice, deberíamos meditar en las escrituras, pensando seria y sinceramente en las cosas que atañen a nuestra salvación eterna. La infinita misericordia y amor de Jesús, el sacrificio hecho
por nosotros exigen una seria y solemne reflexión. Deberíamos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué deberíamos nosotros gastar tiempo en pensamiento? En cuánto Dios nos ama y cuánto Él ha hecho por nosotros. Deberíamos procurar comprender el significado del plan de salvación. Deberíamos meditar en la misión de aquel que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Nuestra fe y amor se fortalecen a través de la contemplación de los temas celestiales. Nuestras oraciones serán más y más aceptables a Dios porque estarán más y más mezcladas con fe y amor. Serán más inteligentes y más fervorosas. Es decir, nuestros pensamientos serán mejores, nuestra capacidad intelectual será mejor en la medida en la que nosotros gastemos tiempo por contemplar las cosas celestiales. Que gastemos tiempo en meditar en el amor y el sacrificio de nuestro Dios. Que gastemos tiempo no en mirar La Reina del Sur, no en mirar a los narcos, no en mirar ¿cómo se llaman? Las casas de papel, no sé cómo se llaman las series, no en gastar tiempo en mirar todas esas cosas, sino en gastar tiempo en meditar, en contemplar. ¿Saben qué quiere decir la palabra contemplar? La palabra contemplar quiere decir mirar aunque no estés. Es la fe propiamente, es mirar lo que no se ve. Contemplar, así como cuando vamos a ese parque para contemplar la naturaleza, para extasiarnos viendo la naturaleza, contemplar en el sentido de la meditación y la contemplación tiene que ver con pensar, con mirar, con visualizar a nuestro Dios, visualizar pensamientos, visualizar con nuestro pensamiento imágenes que nos conduzcan a nuestro Redentor. Es que nosotros podamos cerrar nuestros ojos y podamos literalmente ver el rostro de nuestro Dios. Que nosotros gastemos tiempo, por lo menos 5 minutos, 10 minutos al día para cerrar nuestros ojos y mirarnos con los ojos de la fe, caminando con nuestro Señor Jesús. Eso se llama contemplar. Cuando nosotros alimentamos nuestra mente de ese tipo de actividades, cuando llenamos nuestra mente de ese tipo de actividades, de ese tipo de pensamientos, nuestra mente estará protegida para resistir en el momento de la crisis. Si nosotros no tenemos nada aquí adentro que nos conecte con el cielo, cuando la crisis venga, nos arrastrará como una casa sobre la arena. Pablo termina hablando del yelmo y de la espada, termina hablando del casco y del arma en un sentido de defensa y ofensa. En una guerra miren cuánto sé yo de armas que la tengo de cabeza. En una guerra, nosotros tenemos que actuar a la defensiva y a la ofensiva. Tenemos que tener una estrategia de defensa para que no nos acaben el ejército, pero también tenemos que pensar en una estrategia de ofensa para que nosotros podamos eliminar al enemigo. Jesús mismo vivió su guerra personal cuando estuvo en esta tierra. Y el ejemplo que la Biblia nos deja de manera clara es Jesús en el monte de la tentación, ¿verdad? Jesús en el desierto de la tentación. En el desierto de la tentación, Jesús estaba viviendo la verdadera guerra que cada uno de nosotros pelea día a día contra el enemigo. Jesús
a la defensiva, él había alimentado durante toda su vida hasta ese momento para llegar a ese punto en el que se iba a encontrar cara a cara con su enemigo, en el que iba a ser confrontado cara a cara. Se había preparado a la defensiva alimentándose de la palabra de Dios. Alimentándose, dice la Biblia, que él crecía en gracia y en estatura para con Dios y los hombres, y que él se sentaba a los pies del maestro para aprender, y que él iba a la sinagoga, y que él oraba permanentemente. Él estaba a la defensiva, estaba preparado mentalmente para enfrentar la crisis. Él estaba preparado mentalmente, y déjenme hacer un pequeño paréntesis. ¿Verdad que hoy tenemos un poquito más de tiempo? Díganme que sí con una manita así. Porque me gustaría que hiciéramos un pequeñito paréntesis solamente para decir gracias, hermana Luisa. Adelante, mi hermana. Gracias. Solamente para decirles que el otro día mi hijo es fan del ejército, le gusta, él quiere también su traje y toda la cosa. Y entonces el otro día estábamos leyendo acerca de los Navy SEALs y nosotros leíamos cómo es el entrenamiento de los Navy SEALs, esta élite del ejército norteamericano. Los Navy SEALs son el mejor escuadrón militar del mundo. Ellos son los que vienen a resolver los problemas que nadie puede resolver a nivel de estrategia de guerra. Son los Navy SEALs los únicos que lo pueden resolver. Fueron ellos los que rescataron que atraparon a Bin Laden, fueron ellos los que rescataron a los soldados norteamericanos allá prisioneros en Afganistán, fueron ellos los que rescataron al comandante William ahí en su barco. Bueno, son los Navy SEALs los que llegan al final a resolver el problema que nadie puede resolver. El punto es que ¿cómo es que estos hombres son capaces de resolver lo que nadie puede resolver? Resulta que cuando estábamos leyendo con mi hijo las cosas que hacen los Navies para entrenarse, resulta que si bien es cierto, tienen el entrenamiento más difícil que puede tener cualquier militar, el entrenamiento más difícil que empieza desde el primer minuto en el que te enlistas y que te aprueban para ser parte del entrenamiento de los Navy SEALs, es el entrenamiento mental. Ellos se preparan mentalmente para resolver cualquier situación. Y no estoy hablando de adquirir conocimiento, estoy hablando de resistencia emocional. Ellos son preparados mentalmente para soportar cualquier cantidad de estrés. Un ejemplo de ello es que los amarran de las manos, de los pies y los sumergen en el fondo del agua. Y en ese entrenamiento no solamente tienen que encontrar la forma de desatarse y salir a flote, sino que mientras ellos están allá abajo, está uno de sus entrenadores, está gritándoles permanentemente, ríndete, no sirves para nada, te vas a ahogar, te vas a morir, mejor salte, lárgate para tu casa, tú no puedes ser un soldado de élite. Les están bombardeando con pensamientos negativos y ellos tienen que ser capaces de bloquear esos pensamientos negativos, concentrarse en pensamientos positivos y concentrarse en cómo se van a liberar. Es por eso que estos hombres tienen una capacidad de resistencia y de adaptación. Ellos pueden vivir sin dormir, sin comer y sin tomar agua el tiempo que ningún otro ser humano normal puede hacerlo, porque tienen una preparación mental, una preparación a la defensiva que ha entrenado su cerebro para enfrentar cualquier crisis. Jesús
había preparado su cuerpo a la defensiva, había preparado su cerebro para que su cerebro estuviera siempre lleno de un pensamiento divino, para que su cerebro estuviera siempre conectado con el cielo, para que su cerebro siempre tuviera un escrito está. Su defensa estaba armada, su defensa estaba formada, su cerebro estaba lleno. Ahora, cuando llegó el momento de la tentación, apareció su estrategia ofensiva. Cuando llegó el momento de la tentación, él ya no solamente se quedó pasivo, sino que vino con una estrategia de guerra, vino con una estrategia a la ofensiva, porque él ahora tenía que derrotar a ese enemigo que estaba enfrente y tenía que darle la estocada final. Y cuando Satanás vino a él lo estaba esperando con una estrategia de guerra, él lo estaba esperando con una estrategia ofensiva. Y esa estrategia era un escrito está. La estrategia que nosotros tenemos debería ser la misma, debería ser un escrito está. Cuando nosotros tenemos crisis y estamos en medio del dolor, ¿qué es lo primero que aparece en nuestro pensamiento? Lo primero que aparece en nuestros pensamientos, muchas veces, si ustedes no me dejarán mentir, es Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo primero que aparece en nuestros pensamientos es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo primero que aparece en nuestros pensamientos es porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Lo primero que aparece en nuestros pensamientos es bajo sus alas te cubrirás y estarás seguro. Lo primero que aparece en nuestros pensamientos es esfuérzate y sé valiente. Lo primero que aparece en nuestros pensamientos es y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Lo primero que aparece en nuestros pensamientos es porque un día no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, porque todo habrá pasado. Lo primero que aparece en nuestros pensamientos es un escrito está. Si es así, nuestra estrategia de guerra a la ofensiva está lista. Pero si cuando aparecen las crisis, lo primero que aparece son pensamientos negativos, lo primero que aparece es ¿por qué me dejaste, rata de dos patas? ¿Por qué? Si aparecen ese tipo de pensamientos, quiere decir que nuestra estrategia a la defensiva, a la ofensiva, perdón, está nula. No vamos a tener municiones. Es como si esta arma fuera, pero no tuviera balas. Nosotros tenemos que tener una estrategia a la defensiva y a la ofensiva. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo, pónganse el yelmo de la salvación y afilen la espada de la verdad que es la palabra de Dios. Dios ha provisto abundantes medios para que tengan éxito en la guerra contra la maldad que hay en el mundo. Fíjense bien, Dios ha provisto abundantes medios para que tengan éxito en la guerra contra la maldad que hay en el mundo. La Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Esta es una frase que usted tiene que poner en su Facebook, en su Twitter. La Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. No hay otro más que un escrito está. No vamos a encontrar fortaleza alguna a menos que vayamos a la palabra de Dios. No vamos a encontrar, al menos que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Hermanita, ¿qué libro está eso? Por favor, ¿me recuerda? La maravillosa gracia de Dios. Gracias. Solo la Biblia es nuestro depósito de armas.
Es la Biblia la única que nos va a mantener en el momento de la crisis para poder pelear. ¿Cuál será la batalla que cada uno de nosotros está peleando? Solo ustedes y yo lo sabemos. Ayer estaba viendo con mi hijo una caricatura de la Biblia y estábamos viendo la historia de Jacob cuando iba a enfrentarse contra Esaú. Jacob tenía su propia batalla personal. ¿Cuántos años estuvo Jacob con Labán? Y durante todos esos años, Jacob tuvo su propia lucha y su propia batalla personal. Nosotros también tenemos nuestras propias luchas y nuestras propias batallas personales. Pero al igual que Jacob, nosotros necesitamos llegar al punto de encontrarnos de tal manera con Dios que peleemos con Dios nuestra propia batalla. La única manera que nosotros tengamos éxito en la batalla de la vida, la única manera que Jacob nos muestra cómo él pudo tener éxito en su guerra con Esaú, en su batalla con Esaú, la única forma en la que nosotros podamos tener éxito en la batalla de nuestra vida es que lleguemos al punto en el que peleemos nuestra propia batalla personal con el Señor. Nuestra propia guerra personal, que quebremos nuestro pasado, que quebremos nuestros traumas, que quebremos nuestra historia y que la pongamos con el Señor y que nos rindamos a Él de tal manera que no nos deje hasta que no nos bendiga. Si nos sentimos miserables por nuestros pecados pasados, si nos sentimos mal, que no podemos crecer porque fuimos víctimas de violencia en la familia, porque nos hicieron daño, porque nuestros padres se divorciaron, porque nuestro esposo se fue, porque mi papá nos abandonó y se fue a tener hijos con otra persona, por cualquiera que sea nuestra situación personal, que no nos está dejando volar, que nos está quitando el aire, que no nos está dejando ser, tenemos que guerrear nuestra propia batalla personal. Y solo cuando hayamos vencido esa batalla personal, el Señor nos regalará esta armadura de pie a cabeza, de cabeza a pies, nos armará de tal forma que seremos soldados preparados para enfrentar esta guerra espiritual que no tenemos, como dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades en las tinieblas que andan detrás de nosotros. Y Pablo termina esta analogía en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, toda esta armadura tiene sentido cuando nosotros la cuidamos orando permanentemente. Todo el tiempo, mis hermanos, nosotros vamos a enfrentar la lucha. Todo el tiempo. Hoy usted mentalícese que aunque es sábado, usted va a enfrentar una lucha. Que aunque es sábado, en algún punto del día se va a encontrar cara a cara con el enemigo. Tiene que estar preparado. Tiene que estar armado. Tiene que estar orando. En cada momento, cuando vaya caminando, conéctese con Dios en oración. Cuando vaya manejando, conéctese con Dios en oración. Cuando esté trabajando, conéctese con Dios en oración. Cuando esté sentado en la iglesia, conéctese con Dios en oración. Todo el tiempo tenemos que tener una palabra, un pensamiento que nos conecte con Dios en oración. Solo así podremos salir victoriosos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, durante esta semana hemos aprendido que necesitamos tener nuestra armadura bien puesta? ¿Cuántos quieren decirle al Señor,
queremos de ahora en adelante luchar cada día para que tú nos ayudes a estar bien armados, para que tú nos ayudes, Señor, a decir, yo voy a enfrentar la guerra y sé que voy a salir victorioso porque tú vas a mi lado. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor y Padre Celestial, cuán maravillosas son tus obras, cuán maravilloso eres. Señor, ayúdanos a disfrutar, a gozarnos en caminar contigo. Ayúdanos a ver el mundo con la tranquilidad que puede proveernos el contemplarte, el mirarte y el caminar siendo bendecidos por ti. Señor, colócanos el casco, el escudo, las botas, la coraza, el cinturón, los zapatos, todo, las armas, todo. Ármanos, fórmanos de tal manera que podamos salir victoriosos y muy pronto podamos verte venir en las nubes de los cielos y podamos decir, aquí está nuestro Rey y Él nos salvará. Señor, y que tú también cuando vengas puedas decir, ven siervo mío, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, disfruta lo que he preparado para ti. Señor, ayúdanos a ganar la batalla de la fe. Que podamos, Señor, como Pablo decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, una corona me espera. Señor, permítenos ser victoriosos en el camino de la vida y permítenos llegar victoriosos a ese día en que nos encontremos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mil gracias por haberme permitido entrar a sus hogares durante esta semana. Muchas gracias porque enriquecieron mi vida de una manera que ustedes no se imaginan. Fue difícil porque para nosotros es una hora menos. Fue difícil físicamente, pero fue de un gran enriquecimiento y les agradezco muchísimo. Espero que pronto podamos estar nuevamente juntos y que pronto podamos nuevamente compartir la palabra de Dios juntos. Que así sea pronto, Mirka. Muchas gracias. Gracias a usted, mi hermanita Luisa, y gracias a sus oraciones.